Profesor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Diga, doctor Fernando, ¿cómo están ustedes? Pues muy preocupados porque salen noticias que la gente no examina. La noticia de que la Universidad Nacional y la Distrital ya declararon perdidos para los alumnos el primer semestre. Y la gente como que no entiende la significación que eso tenga para los estudiantes, para las familias y para el país, la educación que es el elemento fundamental en el desarrollo de un pueblo, y entonces perdimos el semestre. Lo que eso significa, profesor Schlesinger. Pues doctor Fernando, como usted lo anunciaba, es una decisión con unas repercusiones enormes. Además, si las analizamos dentro del contexto de lo que hemos vivido desde que se inició la pandemia, uno de los sectores tal vez más afectados por todo este tema de la pandemia y lo que ha implicado, pues ha sido el sector educativo y muy especialmente el de educación universitaria. De la noche a la mañana se vio afectado en la presencialidad, hubo que implementar y desarrollar a las carreras todo un sistema de clases virtuales, de clases a distancia, que es una cosa bastante compleja de organizar, es una cosa que no es fácil, simplemente no es poner una cámara de televisión y decirle a los muchachos que se contacten a través de esa cámara de sus computadores, sino que hubo necesidad de organizar todas las clases y todo el proceso de dictar clases en las universidades, lo cual significó un esfuerzo enorme y unos costos altísimos. De otro lado, también se vieron afectadas las universidades por el impacto económico en las familias, que redujo sustancialmente su capacidad de pago y obviamente afectó la matrícula, y al afectarse la matrícula pues afectan los ingresos de las universidades y tuvieron que tomar también medidas extremas. Todo ese proceso podría decir yo que en este último año y medio se cumplió de una manera relativamente exitosa, hubo posibilidad de adecuarse a esas nuevas condiciones y de superar esos nuevos hechos. Pero ahora con los desmanes que se presentaron, con toda esta violencia, con todo lo que se denomina el paro nacional, pues obviamente ese efecto se potenció y se multiplicó y creó un factor adicional en la universidad misma, afectando, como ya se está viendo, la matrícula. La matrícula ha caído sustancialmente, estamos en pleno proceso de matrícula para el segundo semestre y ya se está viendo cómo, desde el punto de vista de la demanda, o sea, de los estudiantes que quieren estudiar en las universidades, se ha reducido sustancialmente, y cómo la deserción de quienes ya están por razones económicas también ha aumentado, disparado por las condiciones que ha generado todo este vandalismo y todo este paro nacional. Pero desde el punto de vista de los estudiantes, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que resulta que las universidades públicas han estado tomadas desde hace mucho tiempo por unos grupos políticos de presión que son los que participan en los consejos directivos de las universidades y los que tienen capacidad y poder de decisión. Entonces, cuando uno ve que una universidad emblemática, no solamente por ser una de las universidades más antiguas del país y la principal universidad pública de Colombia, sino por el tamaño que tiene en el número de estudiantes y la cobertura a nivel del territorio nacional, que se toma una decisión de suspender el semestre cuando está a punto de terminarse, pero además decisión que se puede proyectar al siguiente semestre, porque eso es lo más grave. Estamos en el proceso de matrículas y de inicio del segundo semestre y se suspende indefinidamente el dictar clases. Si suspende el semestre, pues obviamente se está afectando todo el proceso del segundo semestre de este año, lo cual hace que ese problema sea extensivo al segundo semestre del año, con lo cual se afectaría el año completo. Entonces vuelvo a lo de los grupos, esos grupos que forman parte de los consejos y que están ahí enquistados desde hace mucho tiempo con unos objetivos de carácter eminentemente político, no ya de defensa de los intereses de los estudiantes, pues se tomó una decisión por parte del Consejo de la Universidad Nacional, en el cual hay que decir una cosa también que es muy clara. En ese consejo está representado el gobierno a través del Ministerio de Educación, que realmente son los representantes que más peso tienen en la dirección misma del consejo. Pues cuando uno ve que el consejo se suma al paro, porque para mí lo que está sucediendo es que si se suspenden las clases, el consejo se suma ya formalmente al paro, aunque ya venía aceptando el que hubiera paro y que los estudiantes pararan y que los estudiantes cometieran desmanes, etcétera, etcétera. Pues entonces estamos viendo que lo que el gobierno está haciendo en este momento es permitiendo que la Universidad Emblemática de Colombia y otra universidad muy importante como es la Distrital se sumen al paro simple y llanamente. Y eso tiene pues unos efectos digamos demostrativos, unos efectos hacia el resto del país supremamente graves.
Pero lo que hay detrás de todo esto, doctor Fernando, digamos, el telón de fondo, es el proceso sistemático, metódico, dirigido de desinstitucionalizar el país. Cuando uno ve las encuestas, cuál es la aceptación de las instituciones fundamentales de nuestro Estado, como es el Congreso, como es el órgano ejecutivo, pues está viendo que el proceso de desinstitucionalización ha sido un éxito y va en camino. Cuando uno mira ahora desde el punto de vista de la educación, pues estamos viendo que cerrando semestres, dejando a la gran mayoría de estudiantes que no tienen voz sin poder estudiar o terminar un semestre o matricularse en el siguiente semestre, pues obviamente ese es el proceso de desinstitucionalización del sector educativo, y eso es lo que estamos observando. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de cuál ha sido la actitud del gobierno desde el 2019, y que usted recordará que cuando se produjeron todos los disturbios y el paro a finales del 2019, la gran concesión que hizo el gobierno fue precisamente a los estudiantes en términos presupuestales. Se les dio una gran cantidad de dinero en un momento en que el país realmente estaba haciendo un esfuerzo muy grande por su situación fiscal, y ese fue el primer paso. Después, hace poco tiempo, se anunció que se les iba a dar la educación gratuita y se les aumentaron los cupos. También se les acaba de dar esa concesión. Y ahora se acaba de decir simple y llanamente que como no hay condiciones, pues entonces también esas universidades se suman al paro, en el sentido de decir, pues suspendemos el semestre, no importa a quién se perjudique o a quién no se perjudique, pero esos grupos de presión deben estar encantados de que finalmente lograron desinstitucionalizar esa parte de la educación que es muy representativa. Pero hay otra cosa mucho más grave, doctor Fernando, que también está pasando en la universidad privada. Son las condiciones y actitudes frente a esas mismas personas que no solamente están en la universidad pública, sino que desde hace mucho tiempo se han infiltrado en la universidad privada con el fin precisamente de ganar un apalancamiento de poder y de lograr que la universidad privada actúe o responda a sus intereses políticos desde la universidad. No se nos debe olvidar que hace poco una universidades muy serias, con mucha tradición, suministraban a los estudiantes en paro zonas y áreas de confort, donde podían descansar y donde podían dormir y donde podían echar la siesta, como se dice, mientras estaban en paro. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces resulta que desde el tema educación, la situación desde el punto de vista de quienes ofrecemos educación, quienes ofrecen la educación, estamos pasando por una situación económica supremamente seria, generada por la pandemia, generada por el paro, generada por el vandalismo. Y de otra parte, la actitud y las prerrogativas que se les ha dado a esos grupos que asumen la representación de la mayoría de los estudiantes, pues nos está llevando a terminar suspendiendo las clases con los efectos que eso tiene, definitivamente porque no se dan las condiciones, y que quien lo haga sea la universidad pública inicialmente. Dice uno, bueno, pero ¿qué estamos? ¿El gobierno cuál es la actitud? ¿Está de acuerdo el Ministerio de Educación con que se suspendan las clases en la Universidad Nacional? Y en la universidad estatal, ¿cuál es la palabra que tiene el Ministerio de Educación? Hay un principio que es el de autonomía universitaria, pero son universidades públicas que viven del presupuesto nacional, de los impuestos que todos pagamos, y en eso el Ministerio de Educación tiene que tener una respuesta y tiene que tener una actitud que va más allá de lo que dentro de un consejo directivo de una universidad, en que hay unos representantes alborotadores de los estudiantes que manifiesten, no lo digan. Entonces, a eso es a lo que estamos enfrentados. Bueno, y no solamente se está golpeando la universidad, sino también la enseñanza secundaria, porque no se le olvide que si se paraliza la universidad, los muchachos que terminan su bachillerato dicen, bueno, quiero entrar a la universidad. Ah, no, señor, está cerrada, y entonces lo que se produce es un verdadero colapso dentro de todo el sistema educativo. Los bachilleres tampoco tienen universidad a la cual entrar, porque no hay universidad, porque está cerrada. A eso me refería precisamente, doctor Fernando, cuando estaba hablando que estamos en el proceso de matrícula, que no solamente la matrícula de quienes ya no están en la universidad, sino de los que se llaman primíparos, de los que entran por primera vez a la universidad. Obviamente que eso produce un efecto en cadena, pero usted le suma el efecto económico, que es la caída de los ingresos de los padres de familia, que cada vez les queda más difícil costear la universidad de los hijos. Pero además, no solamente eso, sino que se les dice que se suspende, y en la universidad pública, que por su tamaño en la Universidad Nacional, pues tiene una incidencia muy grande,
dentro del mercado académico, por decirlo así, pues obviamente estamos viendo que ese es un efecto amplificado que está afectando hacia atrás en esa cadena, pues a toda la cadena educativa. Toda la cadena educativa afectada, de manera que este tema pues de la Universidad Nacional y de la Universidad Distrital, que se complica, profesor Schlesinger, porque ayer teníamos la noticia de que por lo menos la mitad de las universidades públicas del país estaban haciendo lo mismo, es decir, declarar perdido el semestre. Entonces hay que empezar con otro semestre, hay que empezar, porque si está perdido un semestre, pues hay que empezar de nuevo. La situación es gravísima, esto no se ha analizado como conviene, el Ministerio de Educación guarda silencio, el presidente de la República guarda silencio, las universidades se pararon, luego estos revoltosos consiguieron gran parte de lo que estaban buscando, crear un colapso de estas dimensiones. Profesor Alberto Schlesinger, muchas gracias por hacernos estas reflexiones y por estar con nosotros compartiendo semejantes inquietudes con la hora de la verdad y con sus oyentes. Con el mayor gusto, doctor Fernando. Bueno, queridos amigos, ¿oyeron al profesor Schlesinger? La crisis de la universidad, bueno, la Universidad Nacional y la Distrital tranquilamente dijeron esto se acabó, no hay semestre. Las otras universidades lograron a través del sistema no presencial, a través de unas inversiones gigantescas que tuvieron que hacer, salvar el semestre y seguir adelante. Pero la universidad pública para y el Ministerio de Educación Nacional no dice una sola palabra y el presidente no habla de eso. Seguramente va a necesitar otra ley más moderna para que las universidades no paren. ¿O qué creen ustedes? Pues qué tal. Bueno. No de ideas, no faltará quien diga que les hace falta normas también. También, el problema que tenemos es que no hay leyes y entonces el culpable de todo es el Congreso. ¿Y quién es el Congreso? Pues todos o nadie, como ustedes quieran. Y como lo estamos sustituyendo por los de la primera línea, el Consejo de Bogotá lo vamos a cambiar por los de primera línea. Entonces ya la alcaldesa no se va a reunir con el Consejo de Bogotá, que fue elegido por el pueblo de Bogotá, en unas elecciones competidas, abiertas, que se supone limpias y que son representativas del punto de vista de los ciudadanos sobre el manejo de la cosa pública, sino que va a discutir esos temas con los de primera línea, que tienen en su haber no votos, no el respaldo de la ciudad, sino incendios, ataques a la policía, daños en la cosa pública, y entonces ellos son los nuevos contertulios de la alcaldía de Bogotá, como lo son también de la alcaldía de Cali. Dios nos tenga de su mano. Recuerdo, doctor Fernando, perdóneme, para complementar lo que viene proponiendo el presidente Iván Duque, porque como lo que falta son normas, recuerdo lo que le decimos a nuestros estudiantes de Derecho Constitucional respecto a la hipernormatividad o al exceso de normas, o sí, esa idea de que con normas todo se soluciona. Una frase de Tácito, doctor Fernando: cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes. Eso tiene también un nombre que se lo dábamos quienes estudiábamos el tema y quienes hemos escrito sobre el asunto. Eso se llama inflación legislativa. Lo mismo que hay una inflación monetaria, que sale mucha moneda que no vale nada, la inflación legislativa, cantidad de leyes en número fabuloso que tampoco sirven de nada. Entonces Tácito tenía la razón, y esto hace más de 20 siglos, ¿no? Sí, señor. Mire, es que en Colombia, en promedio, cada 5 días nace una nueva ley. En Colombia. Bueno, pero lo que faltan son las leyes. Entonces tenemos vandalismo y tenemos disturbios y tenemos la ruina del Estado por cuenta de que no hay leyes modernas. Era lo que faltaba, el descubrimiento del presidente Iván Duque. Era lo que faltaba. Y el Congreso no dice nada. Y el Congreso no reclama, y el Congreso no se defiende, un Congreso arrodillado, y eso no puede suceder. Bueno, queridos amigos, Alberto Schlesinger, profesor universitario, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, estaba con nosotros en la hora de la verdad.